Hola, muy buenas tardes. Pues esta iniciativa de pláticas de distintos temas de interés en medicina, pues la hice con mi compañero Tonatiu y espero que les agrade. La verdad, el fin de esto pues es aprender un poquito más y pues si les gustó el video, pues favor dejen su like, suscríbanse. Igual vamos a estar realizando videos constantes y claramente pues si bien no somos expertos, yo voy en quinto año, mi compañero va en cuarto año, pues es una iniciativa con el fin de ayudarnos entre nosotros los estudiantes. Pues bien, vamos a hablar hoy de un síndrome de ovario poliquístico. Es una patología de interés endocrinológico y ginecológico. Estos son los puntos que abordaremos dentro de la presentación. Bueno, para iniciar, la definición de este es un síndrome caracterizado por tres elementos: el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y quistes ováricos. El hiperandrogenismo puede ser ya sea clínico o bioquímico. La definición también abarca que pues, este síndrome fue escrito por Stein Leventhal y pues es de las endocrinopatías más comunes que ocurren en la edad reproductiva. La epidemiología es de 6 a 10% en mujeres en edad reproductiva, aunque hay literaturas que abarcan desde un 10 hasta un 15%. Claramente depende de la localización y pues el país del que estemos hablando. 50-80% de las pacientes van a ser obesas y 30-35% tendrán intolerancia a la glucosa. Bien, pues esto es lo que habíamos mencionado, la prevalencia de esta patología de acuerdo a distintas escalas diagnósticas del Instituto Nacional de Salud, de la escala de Rotterdam, que es la más usada, y la de la Sociedad de Síndrome de Ovario Poliquístico. Pues bien, la diferencia de estas prevalencias pues es que va a aumentar más en Rotterdam porque sus criterios son más lábiles, es decir, su rango para que un paciente entre dentro de esta escala pues es más fácil porque nada más requiere 2 de 3 criterios que abarcaremos más adelante. Por eso el número de pacientes que pueden entrar en escala de Rotterdam en su prevalencia pues va a ser mayor. Bien, más común en Australia y en Europa. La etiología. Hay varias teorías. El defecto de las células ováricas. Bueno, para esto hay que explicar desde el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. La GnRH secretada por el hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis para producir LH y FSH. ¿De qué manera? Pues de acuerdo a cómo esté esta pulsatilidad. Las células de la teca, al ver que está aumentada la LH, van a aumentar la producción de andrógenos. Y lo vemos en esta gráfica. De manera normal, la GnRH pues pulsa de manera lenta para producir la hormona folículo estimulante. Y cuando la GnRH pulsa de manera muy rápida, va a producir LH. En este caso, nuestra pulsatilidad va a ser rápida constantemente y por tanto va a estar produciéndose demasiada LH. Y esta LH va a tener su efecto a nivel de la célula de la teca para producir los andrógenos a partir de su molécula clave, que es el colesterol, después pregnenolona, después progesterona, 17 hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona. Ok, estos andrógenos tienen una vía en la cual se van a aromatizar para formar estradiol. El estradiol es el principal estrógeno funcional a nivel ovárico. Y vamos a ver que esta insulina va a tener un efecto a nivel de la célula de la teca que va a hacer también que aumente esta producción de andrógenos. Y por tanto vamos a integrar el primer elemento que sería el hiperandrogenismo. Bien. Hay otra teoría que habla de los factores genéticos. En este caso vamos a considerar que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico no solamente tienen quistes o no solamente tienen hiperandrogenismo, sino que también se asocian a una patología que decimos que es punto y aparte, que es la resistencia a la insulina. Se han asociado defectos genéticos, aquí hay un ejemplo de algunos de estos genes, en la cual pues este defecto genético va a llevar per se a una hiperinsulinemia y esta hiperinsulinemia a un hiperandrogenismo.
La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de introducir la glucosa al interior de la célula y producir ATP o incluso modificar el ADN para la expresión de ciertos genes o el crecimiento de células. Básicamente esa es la función, y con el síndrome de ovario poliquístico pues no va a estar funcionando bien esta insulina. Ok, y aquí lo vemos. Prácticamente vamos a iniciar con este punto en el que tenemos nuestra teoría del hipotálamo y de sus pulsatilidades rápidas. Produce LH y la LH lleva a hiperandrogenismo. Por otro lado, la insulina tiene un efecto directo a nivel hepático, en la cual va a disminuir la producción de una globulina, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, y esta tiene la capacidad de unirse principalmente a FSH, ya que tiene una mayor afinidad y por tanto vamos a tener mayor biodisponibilidad de andrógenos, en este caso de andrógenos y de menos de FSH. La resistencia a la insulina, por otro lado, va a favorecer un estado gluconeogénico, en la cual nuestro cuerpo dice, oye, no me está llegando la suficiente glucosa dentro de mi célula, y por tanto va a comenzar a nivel hepático a producir ácidos grasos libres y formar también la gluconeogénesis, y esta a su vez va a formar la liberación de ácidos grasos libres y va a favorecer la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno. Por tanto, también no solamente tendríamos un estado proinflamatorio per se que tiene los ácidos grasos libres en sangre, sino un estado procoagulante al estar inactivado el factor inactivador del plasminógeno. Es un conjunto de elementos que se tienen que tener en cuenta cuando lleguemos a la clínica de esta patología. El estado proinflamatorio no es más que esta inflamación como consecuencia de la liberación de ácidos grasos libres. Se va a ver incrementados algunas citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-6 y IL-18. Se ha asociado a estudiado pacientes, y en estos pacientes con SOP están elevados tanto la ferritina, la PCR, y como mencioné, el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, más que causalidad, este estado proinflamatorio es consecuencia a uno de los elementos que se asocia al síndrome de ovario poliquístico, que es la resistencia a la insulina. Bien, este esquema nos habla perfectamente de cómo es que sucede esto. Tenemos aquí en este lado de esta gráfica este cuadro donde nos habla de las anomalías de la secreción de andrógenos. Esto es primario y hay factores que desencadenan pues este fenotipo que dijimos que era obesidad. Están alterados los transportadores de glucosa por la resistencia a la insulina. Existe un hiperinsulinismo a nivel sanguíneo. El páncreas sigue produciendo con el fin de tratar de llegar a la normoglucemia, o que pues prácticamente produzca energía en nuestro cuerpo. Pero este hiperinsulinismo va a tener efectos a nivel del ovario, a nivel de la glándula suprarrenal, favoreciendo este exceso de andrógenos, y este exceso de andrógenos nos va a llevar a una adiposidad visceral y a la activación de estos adipocitos y a este estado proinflamatorio. Es un círculo vicioso, una retroalimentación positiva que jamás se va a terminar en estos pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Vamos a iniciar por esto que ya habíamos mencionado, que es la secreción rápida de GnRH, la LH. La LH produce un efecto de exceso de andrógenos a nivel de la célula de la teca en el ovario, y pues se lleva todo este proceso de androgenización, de formación de andrógenos. Luego pues esta testosterona va a tener la capacidad de aromatizarse, y pues lógicamente va a incrementar el incremento de andrógenos de las células de la teca, y pues nos llevan finalmente a esta inflamación, a la gluconeogénesis hepática, al hiperinsulinismo, y este hiperinsulinismo nos va a llevar
a que se siga llevando a cabo este mecanismo de retroalimentación positiva, que se siga pulsando altas frecuencias de GnRH y por tanto pues incremente esta producción de andrógenos. A final de cuentas es esto, un exceso de andrógenos. Aquí hay varias vías por las cuales pues el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad multidisciplinaria en la cual interviene el endocrinólogo, el cardiólogo, el médico general. En este caso pues vemos que el síndrome de ovario poliquístico más la obesidad se ha asociado a sobrecarga de hierro. Esta sobrecarga de hierro pues nos lleva a formación de especies reactivas de oxígeno. La obesidad es un estado proinflamatorio, nos lleva a estrés oxidativo. Este estrés oxidativo nos puede llevar a cáncer o a diabetes mellitus tipo 2 o a formación de especies reactivas de oxígeno. La resistencia a la insulina nos va a llevar a hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2, nos va a llevar el hiperandrogenismo, al aumento de LH, disminución de la hormona fijadora de hormonas sexuales, de globulina, de disminución de FSH. Por tanto va a haber una oligoanovulación o anovulación y por tanto nos va a llevar a infertilidad. Habíamos dicho que esto hiperandrogenismo, el exceso de andrógenos se va a aromatizar y por tanto va a aumentar la cantidad de estrógenos. Estos estrógenos sabemos que hay receptores a nivel endometrial y por tanto nos va a llevar a la predisposición de un engrosamiento de nuestra pared endometrial o inclusive a pues desarrollo de cáncer de mama. Sabemos que hay dependientes de estrógenos. Entonces, la obesidad nos lleva a dislipidemia. La dislipidemia nos va a llevar a aumento de la presión, formación de placas de ateroma o simplemente pues va a aumentar nuestro riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Pues bien, dentro de las más frecuentes podríamos decir que una paciente llega a consulta porque tiene hirsutismo, porque tiene alteraciones en sus periodos menstruales y muy rara vez llega porque es obesa. Pero sin embargo este es el fenotipo con el que más se presenta esta patología. Muy bien, puede llegar también con descompensaciones por el síndrome metabólico o por diabetes. El hirsutismo pues se define como el exceso de pelo terminal en zonas dependientes de andrógenos. Para ello pues decimos pues ¿qué es esta cosa de zonas dependientes de andrógenos? Pues es la formación de vello, bueno de pelo, donde no crecería normalmente. Hay una escala que describió Ferryman Galway y pues depende la puntuación de esta de la zona donde haya folículos pilosos, va a ser mayor cantidad de puntos las que puede obtener. Para decir que es hirsutismo debe tener más de 8 puntos, al menos en Norteamérica y América en general. Esta es la escala. Si ves que tiene un bigotaxo, 4 puntos. Si ves que tiene barba, 4 puntos. Si ves que tiene pelo en pecho, si ves que tiene pelo en espalda, si ves que tiene pelo en la región abdominal, en las extremidades inferiores, cara interna de los muslos, en glúteos, en la región lumbosacra, pues básicamente estamos viendo que esta escala pues es amplia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de hirsutismo en distintas pacientes. Entonces tenemos que clasificarlo de acuerdo a esta escala. Otra manera de verlo clínicamente pues es las dos definiciones o alteraciones del ciclo menstrual, que sería la oligomenorrea o amenorrea. Oligomenorrea lo definimos como ciclos menstruales que duran más de 35 días en al menos 6 ciclos de todo el año. O también se le define como menos de 8 sangrados en todo el año. La amenorrea simplemente es la ausencia de la menstruación durante 90 días o más en ausencia de gestación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues es clínico, bioquímico y por imagen. Hay que saber que este diagnóstico no es per se el único que nos va a causar alteraciones del ciclo menstrual o nos va a causar también
efectos hiperandrogénicos. Tenemos que descartar otras patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Cushing, la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo primario principalmente. Vamos a ver que el hiperandrogenismo se puede dar en el síndrome de Cushing y en la hiperplasia suprarrenal congénita. La oligomenorrea es menos frecuente en hiperplasia suprarrenal congénita, pero también puede estar presente en Cushing. Y pues básicamente esta tabla nos habla de las diferencias, por ejemplo, en la hiperprolactinemia, el factor clínico más importante que nos haría pensar en esto, pues es la galactorrea. En Cushing, pues prácticamente la hipertensión, la fases de cara de luna llena y pues en menor manera yo creo que pues esto no lo podemos definir hasta que no tenemos parámetros bioquímicos que nos puedan decir que está elevado. Si está elevado la somatotropina, nos haría pensar en acromegalia. Si está elevado el cortisol, nos haría pensar en Cushing. Si está elevado no sé, el 17 hidroxiprogesterona, podríamos pensar en hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, pues básicamente es clínico y bioquímico. Entonces vamos a ver, a revisar en qué consiste al menos el diagnóstico de ovario poliquístico, y en futuras entregas me gustaría hacer desarrollar los otros temas para que pues quedara un poco más claro este aspecto. Para diagnosticar ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico requerimos 2 de 3 criterios de Rotterdam, que sería el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria o la presencia de quistes ováricos a través de un ultrasonido transvaginal. ¿Por qué el H? Porque el hiperandrogenismo es el factor clínico que nos va a llevar a mayores consecuencias metabólicas a futuro. Va a haber distintos fenotipos de acuerdo a cómo pueda llegar un paciente. Puede tener las 3, puede tener 2 o puede faltar el hiperandrogenismo. Es más raro que falte el hiperandrogenismo en esta patología, pero sin embargo pues puede estar en cualquiera de estos fenotipos nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos propiamente diagnosticar el hiperandrogenismo bioquímico? Calculando la testosterona libre principalmente, o en otros casos o en laboratorios más especiales se pide la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. A la irregularidad menstrual o la disfunción ovulatoria la evaluamos cuando nuestro paciente nos refiere a oligomenorrea o amenorrea. Y los quistes ováricos, pues se hace a partir de un ultrasonido endovaginal, su frecuencia de 8 MHz, y pues se realiza principalmente en el día 2 de la fase folicular, porque la FSH y LH no están elevadas en ese momento. Hay literaturas que manejan más de 12 quistes en cualquiera de los dos ovarios, o un volumen de estos quistes mayores a 10 milímetros en alguno de ambos ovarios. Pues sí, obviamente no se realizan en menores de 8 años porque pues puede haber falsos positivos por el desarrollo que apenas están llevando en esta etapa las mujeres. Hay estudios en los que describen la hormona antimülleriana como marcador, pero todavía no ha sido de manera fiable una manera de detectar pues ovario poliquístico. La evaluación metabólica que tenemos que realizar siempre que nuestro paciente llega a consulta pues es la antropometría, medir su perímetro abdominal, su IMC, su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, acantosis nígricans, y valorar sus hábitos dietéticos, así como la actividad física. Todo esto son tareas que el médico general puede hacer y puede colaborar en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Podemos solicitarle también estudios. ¿Y qué le vamos a solicitar? Una química sanguínea. ¿Para qué? Para evaluar su dislipidemia, para valorar su resistencia a la insulina. Vamos a ver un perfil hepático para ver que el tratamiento que llevemos a cabo no nos esté perjudicando a nivel hepático, sobre todo los anticonceptivos orales combinados, de los que hablaré más adelante. Vamos a hacer también una curva de tolerancia a la glucosa como screening para valorar la resistencia a la insulina. Bueno,
El tratamiento es sencillo y tiene 4 objetivos. Uno, disminuir el impacto psicoemocional que implica tener este síndrome. Claramente una paciente con este síndrome que es gordita, que tiene acné, que pues no es de lo más bonito creo que nos podría pasar, pues tiene afecciones psicoemocionales y también se han estudiado claramente que pues están alterados a los receptores de pues sí, de estrógeno a nivel del sistema nervioso que causan cambios emocionales. Sobre todo hay desórdenes nutricionales, anorexia, básicamente cambios en el estado de ánimo por esto del hiperandrogenismo. Prevenir la hiperplasia endometrial es un punto clave, ya que la aromatización excesiva de estos andrógenos nos va a llevar a un aumento de nuestro endometrio que nos puede llevar pues principalmente a alguna neoplasia o algún tipo de cáncer. Aumenta el riesgo. Incrementar la fertilidad, eso va a depender de las condiciones y de la saciedad pues de su vida reproductiva de la mujer, si quiere o no tener hijos, y principalmente pues evitar las complicaciones metabólicas que esta enfermedad nos pueda provocar. Las complicaciones metabólicas y obesidad las tenemos que tratar mediante modificación de la dieta. Se recomiendan dietas entre 1200 y 1500 kilocalorías por día. El ejercicio se recomienda desde 150 minutos por semana, de moderado a intenso. Y la metformina ha sido estudiada como un punto fundamental para evitar el efecto de la resistencia a la insulina. Sabemos que esta favorece la entrada de la glucosa a la célula, favoreciendo pues el efecto de la insulina. Se da dosis de 500 miligramos de manera inicial. El tratamiento para la oligomenorrea y el hiperandrogenismo se basa principalmente en anticonceptivos orales combinados. Sabemos que la dosis en la que se presentan estos pues es por parte del estrógeno. Se presenta como etinilestradiol de 30 a 35 microgramos por día. Y como advertencia, pues hay que considerar los efectos cardiovasculares que el estrógeno pueda tener, como el riesgo de tener algún evento vascular por ahí. Se han estudiado distintos progestágenos, distintas progestinas que van a tener una menor afinidad por el receptor de andrógenos, por lo tanto van a ser a estas progestinas antiandrogénicas y por tanto van a ayudar a la fisiopatología del hiperandrogenismo. El dienogest es una de ellas. Hay distintos tipos de progestinas en las cuales pues también se recomiendan algunas otras, como son el acetato de ciproterona, que es la de elección, realmente es la que tiene un mayor efecto antiandrogénico, y la espironolactona, que además de su efecto antiandrogénico tiene un defecto antimineralocorticoide que disminuye a las pacientes con riesgo de que tengan hipertensión. Básicamente en ellas se da la espironolactona. Aquí hay distintas presentaciones. Vamos a enfocarnos en la flecha de abajo, que es la del acetato de ciproterona, que es el mejor medicamento hasta ahora estudiado, que es de 50 a 100 miligramos los primeros 10 días del ciclo. La espironolactona se toma de 100 a 200 miligramos por día. Y pues bueno, básicamente el dienogest también tiene este efecto antiandrogénico y se da junto con el etinilestradiol, y son los 28 comprimidos, 21 activos con 7 placebos. Bueno, ahora su tratamiento en la disfunción ovulatoria va a haber de dos. Si nuestra paciente no quiere tener hijos, vamos a optar por los anticonceptivos orales combinados, como mencionamos hace un momento. Si es que quiere tener hijos, pues claramente hay que hacerle conciencia a nuestra paciente que por su padecimiento pues es más difícil la inducción de la ovulación por este hiperandrogenismo, pero sin embargo hay maneras a partir de medicamentos los cuales permiten la ovulación forzada, como son el acetato de clomifeno, el letrozol, o inclusive pues la administración de gonadotropinas exógenas. Pues este tratamiento con inductores de la ovulación van a favorecer o van a
tener el riesgo de que se fecunde más de uno de estos óvulos y pues cause un embarazo múltiple. Si bien aquí está una tabla en la que definen cuál es el efecto de cada uno de los medicamentos, creo que quedó bien explicado para qué se utiliza cada uno. El pronóstico de estos pacientes pues es reservado la respuesta terapéutica con el medicamento que les demos. Se dará citar a consulta para revisión constantemente. Se aproxima aproximadamente unos 6 meses para ver la respuesta a este. Y pues como conclusiones vamos a decir que esta terapéutica está encaminada a las necesidades reproductivas que tiene cada paciente. El cambio del estilo de vida va a ser fundamental para evitar las complicaciones metabólicas. Los anticonceptivos orales ahora son el tratamiento de elección para el síndrome de ovario poliquístico y pues el diagnóstico clínico y bioquímico será de utilidad para enfocar la terapéutica de acuerdo al fenotipo de SOP que presente nuestra paciente. Pues creo que es algo sintético, podríamos estar hablando de este tema muchísimo tiempo, pero ojalá les haya gustado y pues bueno, poder tener un poco más de estas pláticas. Si les gustó de verdad, con toda confianza pueden hacer sus comentarios y de lo contrario, si quieren algún comentario como de que agreguemos algunas cosas más, pues adelante, para eso es este canal. Pues muchas gracias. Hasta luego.